Bienvenidos a un nuevo video. Antes de sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y polémicos de la guerra contra el narcotráfico en Colombia, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. En este canal analizamos a fondo las historias que cambiaron el mapa de la realidad social y criminal, y la historia de hoy es fundamental para entender el destino de una nación. Quédate con nosotros, porque hoy hablamos del grupo que operó en las sombras para derribar a un gigante, los Pepes. La historia del crimen en Colombia suele contarse a través de las figuras de los grandes capos, pero a veces el giro más determinante no viene de un nuevo criminal, sino de la unión de todos los enemigos de uno solo. A principios de los años 90, Colombia no era simplemente un país, era un campo de batalla en llamas. Pablo Escobar, el líder indiscutible del cártel de Medellín, le había declarado la guerra total al Estado, a las instituciones y a cualquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, mientras el bloque de búsqueda de la policía fallaba una y otra vez en su intento por capturarlo, surgió una fuerza paralela. Una organización enigmática, brutal y despiadada que aplicó la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Su nombre era un acrónimo que infundía un terror diferente: los Pepes, o perseguidos por Pablo Escobar. Para entender el nacimiento de los Pepes, debemos retroceder al momento en que la supuesta omnipotencia de Pablo Escobar empezó a resquebrajarse desde adentro. Tras su entrega y su posterior reclusión en la lujosa cárcel de la Catedral, el mundo pensó que la violencia daría un respiro. Pero Escobar no dejó de delinquir. Al contrario, convirtió su prisión en un centro de mando y de ejecuciones. Fue allí donde cometió su error estratégico más costoso: el asesinato de sus socios y amigos cercanos, Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Los Galeano y los Moncada no eran simples peones, eran los financistas y los administradores de gran parte del flujo de caja del cártel de Medellín mientras Escobar estaba encerrado. Su ejecución dentro de los muros de la Catedral no solo fue una traición interna, sino que fue el detonante que dejó a decenas de familias, socios y lugartenientes con una sola idea en la mente: si no mataban a Pablo, Pablo los mataría a ellos. Este grupo de antiguos aliados traicionados tenía los recursos económicos, pero sobre todo tenía el resentimiento y el conocimiento profundo de las rutas y escondites de Escobar. El liderazgo operativo de lo que pronto se llamaría los Pepes recayó en figuras que conocían a Escobar desde las entrañas. Por un lado estaban Fidel y Carlos Castaño, hombres que habían transitado por el narcotráfico, pero que estaban mutando hacia el paramilitarismo de ultraderecha. Por otro lado estaba Diego Fernando Murillo, mejor conocido como Don Berna, quien había sido el jefe de seguridad de los Galeano y conocía cada rincón de Medellín. Estos hombres no solo tenían entrenamiento militar y capacidad de fuego, sino que poseían una red de inteligencia que la policía oficial envidiaba. Lo que comenzó como un grupo de venganza personal, pronto se convirtió en una alianza pragática y letal financiada por el cártel de Cali, los archienemigos de Escobar, quienes inyectaron millones de dólares para asegurar que su rival fuera borrado del mapa. La estrategia de los Pepes fue simple y devastadora: atacar a Pablo Escobar donde más le dolía, utilizando sus mismos métodos pero con mayor ferocidad. No buscaron enfrentarlo en campos de batalla abiertos ni en la selva. Fueron tras sus propiedades, sus abogados, sus contadores, sus testaferros y, de manera más cruel, tras su familia. El 18 de enero de 1993, el mundo conoció oficialmente de su existencia cuando detonaron un coche bomba en una de las propiedades de Escobar en Medellín. A partir de ese momento, cada vez que Pablo ponía una bomba en Bogotá, los Pepes respondían quemando una de sus fincas icónicas, destruyendo su invaluable colección de autos clásicos o ejecutando a uno de sus hombres de confianza en plena calle. El mensaje era claro: el terror ahora tenía competencia y no se detenía ante ninguna ley. Estamos llegando a la mitad de esta investigación y es el momento de hacer una pausa necesaria. ¿Crees que en situaciones de guerra interna tan extrema como la que vivía Colombia es justificable que surjan grupos civiles armados para detener a un criminal que el Estado no puede capturar? ¿O consideras que el Estado nunca debe permitir estas alianzas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Conforme avanzaba el año 1993,
la organización de Escobar se desmoronaba como un castillo de naipes. Sus sicarios, jóvenes que antes darían la vida por el patrón, empezaron a desertar o a ser eliminados sistemáticamente por los Pepes. La táctica de tierra arrasada dejó a Pablo solo, escondido en casas de seguridad de clase media, sin el apoyo logístico que una vez lo hizo el hombre más rico y poderoso del mundo. La inteligencia de los Pepes fue clave para cerrar el cerco. Eran ellos quienes entregaban las direcciones exactas de las caletas y los escondites al bloque de búsqueda. Aquí es donde surge la mayor controversia histórica: la supuesta colaboración entre el Estado colombiano, la DEA y los Pepes. Aunque oficialmente se negó cualquier vínculo, diversos testimonios y documentos desclasificados sugieren que el bloque de búsqueda y los Pepes compartían información en tiempo real. Los Pepes hacían el trabajo sucio que la policía, limitada por la Constitución y los derechos humanos, no podía hacer. Ellos no necesitaban órdenes de captura. Ellos solo necesitaban una ubicación. La efectividad de los Pepes radicaba en que hablaban el mismo lenguaje que Escobar, el lenguaje de la sangre. Al atacar el patrimonio de Pablo, lo asfixiaron económicamente. Al perseguir a su familia, lo quebraron emocionalmente. Escobar, desesperado por proteger a su esposa e hijos, empezó a cometer errores. Las llamadas telefónicas, que antes eran cortas y cifradas, se volvieron largas y emotivas. Fue precisamente una de esas llamadas la que permitió a las autoridades y a sus perseguidores rastrear su señal en el barrio Los Olivos en Medellín. La tarde del 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar caía muerto en un tejado, pero para muchos, las balas que lo impactaron fueron el resultado de meses de cacería liderada en las sombras por los Pepes. Sin embargo, la desaparición de Escobar no trajo la paz inmediata que Colombia soñaba. Los Pepes no se disolvieron simplemente después de cumplir su objetivo. Al contrario, el grupo mutó. Los recursos, las armas y el poder territorial que habían consolidado se convirtieron en la semilla de algo aún más grande y aterrador. Fidel y Carlos Castaño utilizaron la estructura de los Pepes para expandir sus grupos paramilitares, dando origen a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, organización que protagonizaría algunos de los capítulos más sangrientos de la historia reciente del país. Por su parte, Don Berna heredó el control criminal de Medellín a través de la Oficina de Envigado, una estructura de cobro y sicariato que sometió a la ciudad durante décadas después de la muerte del patrón. Mirando hacia atrás, el legado de los Pepes es una mancha ambigua en la historia de Colombia. Fueron un mal necesario para algunos, pero para otros fueron la institucionalización del paramilitarismo y la prueba de que el Estado falló en su deber de imponer la ley por las vías legales. Fue una alianza de conveniencia donde criminales, paramilitares y agentes del orden se unieron bajo el lema de que el fin justifica los medios. Al final, derrotaron al criminal más grande, pero a un costo social y moral inmenso. El vacío que dejó Escobar no se llenó con democracia, sino con nuevos actores que habían aprendido que la brutalidad absoluta era la herramienta más efectiva para el control político y social. Hoy, las calles de Medellín y los campos de Antioquia guardan el recuerdo de esos años de plomo. La historia de los Pepes nos enseña que cuando se combate el fuego con fuego, el riesgo es que todo termine reducido a cenizas. Esta no fue una historia de héroes contra villanos, sino de una jauría de lobos, persiguiendo a un tigre herido. Los Pepes desaparecieron de los titulares, pero sus integrantes siguieron gobernando las sombras del país por mucho tiempo más, demostrando que la violencia, una vez desatada y organizada bajo un nombre, es muy difícil de extinguir. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de una de las organizaciones más letales y polémicas de la historia colombiana. Si te interesa conocer más sobre las guerras internas entre los cárteles o la historia de los personajes que mencionamos hoy, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta al video si te ha parecido informativo y compártelo con alguien que quiera conocer la realidad detrás de las series y las leyendas del narcotráfico. Nos vemos en la próxima entrega para seguir explorando las historias que marcaron nuestro mundo.